Muy buenas noches, estamos a 23 de agosto del año 2024. Son las 8:30 de la noche y vamos con una serie que comenzamos ayer. Hablamos de las razones por las cuales Anatoly Karpov debería considerarse uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, así como de Magnus Carlsen. Hablamos de Miguel Tal. Hoy vamos a hablar de alguien que ha tenido mucha aceptación en este canal, y nos apasiona a todos, más que todos los jugadores maduros, ¿no? Como nosotros, que es el caso de Robert Jen Fischer. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué Robert Fischer es el mejor y más grande jugador de toda la historia de todos los tiempos? La propiedad intelectual de esta información es de Luis Fernando de Paz González, que escribe en famosos ajedrecistas anónimos en Facebook. ¿Por qué Robert Fischer es el mejor y más grande jugador de la historia de todos los tiempos? Vamos a los puntos que Luis Fernando de Paz González resalta. Lo realizado por Fischer nunca nadie podrá igualarlo, menos superarlo, dice Luis Fernando. Uno, era autodidacta, sin entrenador o equipos de analistas, algo que hoy en día es prácticamente imposible de poder figurar entre los mejores jugadores del mundo. Sin entrenador o equipo de analista, autodidacta, imagínense, para llegar a ese nivel. Dos, venció él solo a toda una maquinaria, a todo un imperio, a toda una escuela ajedrecística, la soviética, incluido a su fundador, Miguel Bobinic, y cuando aún era casi un niño, y cuando los ajedrecistas rusos eran invencibles y los mejores jugadores del planeta. Era la época de la dominación de la Unión Soviética, de los rusos. Venció ese imperio impresionante y poderoso. Tres, lo hizo solo, leyendo libros y solo con su gran intelecto. Podremos recalcar acá de que Fischer aprendió ruso, y en Rusia era bien recibido Fischer en sus comienzos porque lo consideraban parte de la escuela rusa, porque al aprender ruso aprendió mucho valga la redundancia, de concepto y estrategia y técnica del ajedrez ruso. 4. Antes y después de Fischer, todo ajedrecista o campeón solo ganó torneos. Antes y después de Fischer, todo ajedrecista o campeón solo ganó torneos. Hay que interpretar eso. Esto es una traducción. Antes y después de Fischer, todo ajedrecista o campeón solo ganó torneos. Bueno, Fischer deslumbró, en verdad, aplastó a los rivales. 5. Finalmente, solo preguntémonos, como manera de reflexión, ¿qué hubiese hecho con los campeones de hoy en día el inmenso y más grande ajedrecista de toda la historia de todos los tiempos, Robert Fischer? Si se enfrentara a ellos sin que ellos tuvieran ayuda y preparación de sus máquinas, de sus ordenadores, o al revés, dándole a Fischer la preparación de las máquinas. En conclusión, simplemente los aplastaría. Vamos a comentar un poco esta reflexión de Facebook, que es apasionante, ¿no? Y Fischer ha calado muy bien. Eh, en cuanto a disciplina, tenacidad, constancia, perseverancia, intensidad en cuanto al juego, a la preparación, la pasión, se sentía la energía poderosa, superior de este jugador. En verdad, es muy apasionante estudiar la vida y obra de Robert Jen Fischer, en verdad.
Y yo humildemente, como tiempo atrás, años atrás en el canal, yo me sumé y deduje, en mi opinión humilde y personal, de que Bobby Fischer sería el mejor de todos los tiempos. Con todas las ventajas tecnológicas presentes, si Fischer las hubiera tenido, imagínense. Fischer amaba tanto el ajedrez que era muy combativo, pues demasiado combativo bueno, y llevaba hasta a extenuar, a cansar, a agotar, a quebrar a los rivales. Insistía, insistía, insistía. Me recuerdo su partida que yo estudiaba y le daba hasta que por fin lograba el quiebre de sus rivales, en verdad. Robert Fischer, imagínense con el estudio de las aperturas hoy en día y bases de datos, y que le hubiera ahorrado mucho tiempo a Bobby Fischer para perfeccionar su estilo y su terrible juego demoledor y poderoso que infringía tanto miedo que los demás sentían como si se estuvieran enfrentando a una bestia que los iban a matar, pues bastante difícil. Y Fischer tenía como lema que lograr el quiebre y aplastar psicológicamente al contrario, en verdad. Entonces, en verdad, Fischer estaba muy adelantado a su tiempo, logró en plena Guerra Fría, donde los rusos, imagínense, los soviéticos de la época no querían perder con su acérrimo rival los Estados Unidos, en verdad. Y Fischer prácticamente sin entrenador, tuvo acompañante como el Pastor Lombardi, que recuerdo yo, pero no, Fischer no tenía prácticamente esa asesoría y ese apoyo del Estado como lo tenían los soviéticos para ese entonces, donde tenían un dominio y sin precedentes, y tenían un gran jugador que prácticamente había jugado con los mejores del siglo XX, había jugado con Alekhine, había jugado con Capablanca, imagínense eso, con Smilov, con Miguel Tal, imagínense la experiencia de la época de Miguel Bobigny, impresionante, en verdad. Tal era muy fuerte, muy creativo, un rival muy acérrimo para Fischer, pero Fischer pudo sobreponerse a grandes jugadores como Paul Keres, como Tal, como Geller, como muchos grandes jugadores de la época, aplastar Taimanol, Larsen, Petrosian, el rocoso Petrosian. Fischer le buscó la vuelta y tenía mucha adaptabilidad, como hablamos en el estudio de Carlsen, tenía mucha adaptabilidad y podía adaptarse al estilo del otro jugador, y Fischer le buscaba la vuelta y lograba ganarle a sus rivales, en verdad. Entonces yo me sumo a esta opinión de Luis Fernando, ¿no? que acabamos de ver, y tal cual lo lanzamos así en el canal, porque en verdad los videos de Fischer en verdad me ha dado mucha alegría, me ha puesto muy contento porque muchas personas han opinado y han participado al respecto, y incluso ha habido norteamericanos que en verdad se decepcionaron porque es un país que adoran los campeones, los ganadores, y se decepcionaron eh, porque no defendió su título ante Anatoly Karpov. Pero Fischer pensó, tal vez para la época, una decisión desafortunada de que aceptar las condiciones de la FIDE, que era más que todo dominada por los soviéticos de ese entonces, era como psicológicamente ceder en gran parte de su terreno importante, que es la guerra psicológica que impone en el tablero. Si en verdad te gustó este video, si te llamó la atención, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien.
Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete por favor. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, coméntalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 23 de agosto del año 2024 y son las 8:37 de la noche. Que Dios los bendiga a todos. Para mí Bobby Fischer fue el mejor, pero una opinión humilde y personal. Ustedes pueden tener su favorito, su campeón, pero bueno, que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Estaba pensando si Fischer en el lugar de Capablanca se hubiera enfrentado a Alekhine, Fischer no se hubiera confiado. Fischer hubiera pasado muchas horas de entrenamiento y de preparación para cuidarse de su enemigo, de su rival, Alexander Alekhine. Por eso es que Fischer, en cierto modo, en la preparación, en el estudio autodidacta, en el esfuerzo de conseguir las mejores estrategias de ataque y defensa, de poder contra el otro jugador, en ese sentido, en la preparación, en el entrenamiento, Fischer en verdad era más consciente y más responsable que José Raúl Capablanca, que confiaba en su talento natural, en los dones de la naturaleza que le dio. Era muy tranquilo, pero Fischer en verdad con intensidad hubiera dado mucha guerra y muchos problemas a Alexander Alekhine. Eso es lo que estoy pensando yo. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.